Hi everyone, my name is Glenn Deason and today Hola a I'm todos, invited mi nombre es by Glenn Deason Professor y hoy Jeffrey estamos Sachs acompañados por un querido and amigo, el from the profesor expert Jeffrey how Sachs. in the past Hemos hablado this mucho en el pasado immense sobre esta rivalidad entre rivalry Estados Unidos y that Rusia, followed en el the núcleo NATO de la Warsaw rivalidad entre la Accords OTAN y and Rusia, por supuesto. then we discussed the Hemos discutido los expertise delivered esfuerzos by de the los Americans and estadounidenses y Russians los to end rusos the para war with terminar la nuclear guerra y relations. restaurar las However, relaciones. Sin I'd like embargo, to hoy quería ask you preguntarte sobre los about the europeos y Europeans su and their papel, role porque acabas de because hablar en el we're just Parlamento de la seeing that UE the y EU ahora tu government discurso está por todo which is Internet. now Terminamos en una positioned situación all over the extraña, parece, internet donde todos and quieren que la we guerra ended up in a very termine. strange Encontramos a situation Estados where Unidos, Rusia, everyone wants China, to de work hecho la with mayor parte del while mundo, the en la misma US, página, Russia, China incluyendo a la mayoría de los all on ucranianos, the por same cierto, page, que incluso including the están majority of dispuestos a Ukrainians aceptar who concesiones are also territoriales para lograr la willing to paz. accept territorial concessions to get a peace. It seems like the one exception, or at least the main Parece que la exception, is única the European excepción, o Union, al menos la who principal should threaten excepción, peace es la Unión Europea, en la que then la amenaza de start la appears paz que podría to estallar spark panic parece again. nuevamente The provocar pánico. Danish Prime El Minister primer ministro argued that danés incluso argumentó que la peace paz puede ser más is peligrosa que more la guerra. dangerous than war. Así que esto es So nuevamente un gran this is cambio, supongo, again porque la weird ULA se vendió circumstances como un because the proyecto EU de was paz. sold De as a hecho, peace en los años partner when 90, indeed in the los rusos 90s contrastaban la Russia UE como el contrasted buen the US occidente as the frente good a la guys, OTAN como el mal using occidente. NATO as the Pero bad ¿cómo guys. puedes explicar este pánico? ¿Qué ha pasado Again, how to realmente? explain this ¿Es panic? interés, What ideología? is really ¿Creen en happening? sus Is the propias US narrativas de que Rusia ideology está intentando really restaurar la Unión that Soviética? Russia ¿Es supports dependencia de los old Estados Soviet Unidos? Union? Is a ¿Cómo dependence on the interpretas US? I este guess cambio dramático, how diría you yo see this negativo, por parte de la Unión yeah, Europea? dramatic, I would argue, negative shift by the European Union. Well, thanks, Glenn. Great to be with you. I have to say, Bueno, gracias, Glenn. Es un placer estar contigo. Debo decir que estoy confundido porque habría esperado más de Europa. Por supuesto, Europa está dividida internamente. Hay mucho sentimiento antiguerra en Europa, principalmente expresado por el primer ministro Orbán de Hungría y el primer ministro Fico de Eslovaquia. Habrá un nuevo gobierno en la República Checa, probablemente, que será un gobierno antiguerra más adelante este año. Así que el antiguo imperio austrohúngaro, las tierras de los Habsburgo, estarán bastante unidas contra esta guerra. Hay muchas voces en toda Europa que quieren que la guerra termine. Eso es lo que muestran las encuestas de opinión pública. Pero los líderes políticos dicen, no tanto. De hecho, son derrotados uno tras otro, aquellos que han estado llevando a cabo esta guerra. Así que los líderes europeos se volvieron muy impopulares durante este periodo. Por supuesto, la economía sufrió enormemente por el corte del gas natural de bajo costo de Rusia. Esto llevó a la economía alemana a una contracción que se extendió al resto de Europa. Los costos de energía se han disparado. Los gobiernos son impopulares en Alemania. El partido gobernante SPD colapsó sorprendentemente en su apoyo público en la reciente encuesta. Macron es muy impopular en Francia. Así que lo que es desconcertante, ¿por qué digo que estoy confundido? Es que estos políticos no están siguiendo la opinión pública. No están actuando como políticos que intentan maximizar el apoyo público o el voto. ¿Qué están haciendo exactamente? Yo había interpretado, y todavía interpreto, los últimos 30 años como una aventura de unipolaridad liderada por Estados Unidos que se manifestó más explícitamente en la ampliación de la OTAN y que Europa se unió a eso de manera reticente. Lo que creemos saber de eventos como la cumbre de Bucarest en 2008 sobre la ampliación de la OTAN es que la canciller Merkel y el presidente Sarkozy de Francia se resistieron a seguir la línea de Estados Unidos sobre la ampliación de la OTAN. Y esto es especialmente un compromiso claro, una hoja de ruta hacia adelante. Para que Ucrania y Georgia se unan a la OTAN. Así que fueron resistentes, pero abandonaron su resistencia en la cumbre de Bucarest bajo la presión de Estados Unidos y luego accedieron al enfoque estadounidense. Eso incluyó que Europa aceptara el golpe
y el hecho de que Estados Unidos promoviera activamente el cambio de régimen en febrero de 2014. Estados Unidos reconoció a un gobierno instaurado por un golpe violento un día después de que los ministros de Exteriores europeos hubieran negociado casi exactamente lo contrario, una continuación del gobierno de Yanukovych durante muchos meses hasta que hubiera elecciones nacionales más tarde en 2014. Así que los europeos se rindieron el 22 de febrero de 2014 y siguieron la ruta estadounidense. Entonces, mi interpretación ha sido que Estados Unidos lideró lo que he llamado un juego. Era un juego de expansión de Estados Unidos, de unipolaridad de Estados Unidos, apuntando a debilitar y extender a Rusia. La expresión extender a Rusia es el término que utilizó la Rand Corporation en 2019 para decir haz todo lo que puedas para debilitar, molestar, socavar a Rusia. ¿Qué política, por cierto? Simplemente asombroso que los adultos se comporten como niños de esta manera imprudente. Pero eso es lo que hicieron. Ahora de repente a Europa se le da la perspectiva de que este enfoque absurdo, fallido y desastroso terminará. Y dicen de ninguna manera, de ninguna manera. Continúa. Continuaremos la guerra. Por supuesto, no pueden continuar la guerra. Incluso con Estados Unidos, Rusia estaba ganando la guerra en el campo de batalla y no iba a ser derrotada. Europa por sí sola, es absurdo hablar en los términos en que están hablando. Así que volviendo a tu pregunta y mi confusión, ¿por qué Europa está perdiendo el momento ahora? Creo que hay varias cosas obvias que decir. Primero, Europa institucionalmente no tiene una política exterior. Son 27 países. La UE que no tiene bajo las reglas del juego de la Unión Europea ni siquiera el poder para tener una política exterior. Si sería buena o no, es una cuestión. Pero la política exterior es esencialmente lo que surge de las decisiones 27 países. Así que ese es un primer punto. Segundo, hay un miedo absoluto en los estados bálticos, porque los estados bálticos han estado dependiendo de los Estados Unidos para respaldarlos. On the United States to back them up, and with the U.S. backing them up, Y con el respaldo de Estados Unidos, pensaron que podían ser tan desagradables con los rusos como quisieran, retóricamente, incluso con sus propias poblaciones de etnia rusa, tratando de prohibir el idioma ruso o las escuelas rusas, porque pensaban que Estados Unidos estaba de su lado. Así que estos pequeños países han sido los más vociferantes y rusofóbicos de todos los países. ¿Por qué te comportarías de esa manera? Bueno, contaban con que Estados Unidos tuviera el gran garrote que los iba a proteger. Y ahora Estados Unidos no los está protegiendo. Así que están en pánico, definitivamente. En mi opinión, lo que estos países, los estados bálticos, estaban haciendo en los últimos años era muy peligroso. Si tienes un vecino poderoso, no pases todos los días atacándolo, maldiciéndolo, odiándolo, tratando de socavarlo, diciendo que debería romperse en pedazos. Si eres pequeño y tienes un gran vecino al lado, ni siquiera hables de esa manera. Sé inteligente. Tener habilidad política. Pero pensaron, Estados Unidos nos protegerá, así que podemos ser lo más ruidosos y desagradables posible. Ahora realmente están entrando en pánico. Pero, ¿cómo puede alguien explicar las palabras del primer ministro danés? Yo no puedo. Cada teoría que tengo, si yo fuera el primer ministro danés y estuviera preocupado por una invasión de una gran potencia, absolutamente estaría preocupado por los Estados Unidos de América, porque Donald Trump ha expresado muy vívidamente su interés en Groenlandia. No creo que el presidente Putin haya expresado su voraz apetito por Groenlandia o por Dinamarca. De hecho, sé que obviamente no lo ha hecho, pero Donald Trump sí lo ha hecho. Y entonces, si eres el primer ministro de Dinamarca y tu trabajo es la seguridad nacional, ¿cómo puedes estar tomando esta línea de que la guerra continua es lo mejor y ser tan ajeno a lo que realmente está cambiando en la geopolítica de tu país? Encuentro extremadamente confuso, o tal vez confuso no sea la palabra correcta.
Me resulta muy desalentador que haya tal incoherencia en el enfoque europeo. Ahora bien, esa fue una respuesta extensa para decir que probablemente hay muchos factores que explican la incoherencia de Europa en este momento. Puedo decir a un nivel que he estado diciendo a los líderes europeos durante años que abran una discusión directa con Moscú. Esto es lo que necesitan hacer desde muchos puntos de vista diferentes para terminar la guerra, lograr la seguridad colectiva, tener un nuevo arreglo de seguridad en Europa, entender los diferentes puntos de vista. Esto es lo único que no ha sucedido hasta hoy. No lo entienden. Parecen disfrutar viajar a Kiev para sus oportunidades fotográficas. Dios sabe por qué consideran eso como una oportunidad fotográfica. Es un desastre, este enfoque. Pero no apuntan a la diplomacia con Rusia. Ahora los Estados Unidos están activamente en diplomacia con Rusia. Y esto es algo bueno para el mundo, algo bueno para Europa y algo bueno para Ucrania. Pero incluso entonces, Europa no dice, oh, necesitamos abrir nuestros propios canales. En cambio, Europa le ruega a los Estados Unidos, déjenos estar en la mesa. Sabes, la UE tiene más personas que los Estados Unidos. La Unión Europea está más cerca de Rusia, por supuesto, geográficamente. Tiene más en juego. ¿Por qué necesita pasar por los Estados Unidos rogando por un lugar para discutir con Rusia? ¿Por qué no abre una discusión directamente con Rusia, a lo cual el gobierno ruso ha dicho repetidamente que está abierto? Esta es una situación interesante en la que los europeos están más o menos suplicando a los estadounidenses que se les permita ser parte de ella. Pero nadie quiere levantar el teléfono y realmente llamar a Moscú y hablar con ellos. Así que es un poco una contradicción. Pero también parece que la unidad en la UN a menudo depende de crear estas narrativas donde solo una opción es legítima y todo lo demás es ilegítimo, ya que esta es una buena manera de forzar efectivamente el consenso. Así que mencionaste que tenemos algo de oposición en Europa, como Viktor Orbán y Robert Fico. Bueno, también al otro lado del Atlántico, por supuesto, en los Estados Unidos, ahora tenemos a Donald Trump, y podría también verificar que está presionando por la paz, pero inmediatamente son etiquetados como putinistas. No discutimos sus argumentos. Y la única posición legítima es que nuevamente la guerra es el único camino hacia la paz. Y todos son o de extrema izquierda o de extrema derecha si se desvían de lo que exigimos que sea el consenso. Parece que hemos reemplazado el pensamiento estratégico con estos eslóganes moralistas donde solo puede haber una posición. A menudo terminamos con estos eslóganes donde decimos, ya sabes, que a la OTAN se le debería permitir expandirse, porque la alternativa es que Rusia dicte a Ucrania lo que puede hacer. Tenemos estos otros eslóganes de que no podemos hablar con los rusos, como dijiste, sin los ucranianos. De hecho, incluso hablar con los rusos es problemático, porque podría envalentonar a Putin. ¿Qué le dirías a aquellos que esencialmente se apoyan en estas suposiciones morales detrás de estos eslóganes? Yo diría que deberían involucrarse en la diplomacia normal, la diplomacia prudente normal. No estoy hablando de tratados secretos, no estoy hablando de alianzas secretas, no estoy hablando de concesiones secretas, pero la idea de simplemente interactuar con tu homólogo, un homólogo poderoso en tu continente, para discutir temas de importancia vital, es la primera regla de la diplomacia. Y eso es lo que desapareció. La norma se convirtió en no hablar con el otro lado. Esta es una idea sorprendentemente equivocada. Cuando hablas suceden dos cosas. Una, realmente aprendes algo, porque el otro lado tiene puntos de vista, razones y motivaciones no entiendas. Es extremadamente importante hablar con la otra parte. Un segundo punto es más humano, y lo que estoy a punto de decir está probado en cientos de estudios experimentales de juegos, que es cuando hablas con la otra parte, es mucho más probable que llegues a un entendimiento con la otra parte a través del proceso de comunicación, a través de la humanización de la relación.
Puede sonar ingenuo, pero en realidad no lo es. La diplomacia requiere comunicación bidireccional. La negociación no es con una máquina, es con otra persona, es con otro ministro de Relaciones Exteriores. It's with another person. It's with another foreign minister. I speak to foreign ministers all over the world. Hablo con ministros de Relaciones Exteriores de todo el mundo. Los buenos se comunican entre sí. Creo que en nuestras discusiones anteriores mencioné una ocasión extraña que tuve con el G20 cuando fue organizado por Indonesia y los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron en Bali. Fui invitado a hablar con ellos por video. Así que estuve en una llamada de Zoom con los ministros de Relaciones Exteriores del G20. Lo que me sorprendió fue que ministros de Relaciones Exteriores europeos y estadounidenses no hablarían con el ministro de Relaciones Exteriores ruso que estaba en la sala. La idea era mostrar como niños de secundaria que estamos en un grupo exclusivo. Like high school kids. We're in a clique. We're not even talking to you. You don't belong to our clique. Ni siquiera estamos hablando contigo. No perteneces a nuestro grupo. Fue tan inmaduro. Estaba atónito. Podía hablar con ellos, pero no se hablaban entre sí a pesar de que estaban físicamente en una habitación juntos. La idea era no darse la mano, no estar en una foto común, no tener una discusión entre ellos. Así que esto se convirtió en una norma, y Europa tiene al menos 1000 años, se podría argumentar 2000 años, de experiencia diplomática, inventando mucho de lo que llamamos diplomacia. Deberían saber hablar entre ellos. Deberían entender. El primer ministro de Dinamarca debería entender que Rusia va a estar allí mañana, va a estar allí el próximo año, va a estar allí en 10 años. ¿Estás bromeando hablar de esta manera? Así que esto es, creo, un colapso de los procesos básicos. Esencialmente mi suposición ha sido porque delegaron todo a los Estados Unidos, lo cual, por cierto, no fue cierto, ni siquiera en las décadas de los 80, 90 y los primeros años de los 2000. Debemos recordar que cuando Estados Unidos emprendió su guerra absolutamente destructiva, ilegal e idiota en Irak en 2003, muchas de las principales potencias europeas estaban en contra. Cuando Estados Unidos presionó para la ampliación de la OTAN en 2008, hablé con líderes europeos que me dijeron, ¿qué está haciendo su presidente? ¿Por qué está haciendo esto? Esto es destructivo. Pero según mi experiencia, toda la política exterior europea colapsó en 2008. Después de eso, solo siguieron el liderazgo de Estados Unidos. Y espero, cuento con algún tipo de resurgimiento de esto. Es interesante. En los últimos días, Europa ha mostrado destellos de una estrategia europea. Destellos que por cierto. Not constructive glimmers, by the way. It's been more, we oppose the US, they want peace, we want war. Ha sido más. Nos oponemos a los Estados Unidos, ellos quieren paz, nosotros queremos guerra. Pero al menos es una posición europea. Voy a contar eso como un modesto paso adelante, que al menos Europa está hablando como Europa. Ahora, si pudieran pensar de manera diferente un poco, entonces se darían cuenta de que el belicismo está condenado al fracaso, porque Europa no puede apoyar a Ucrania en una guerra, y Ucrania no puede ser victoriosa. Solo puede perder cientos de miles más de personas y enormes cantidades de territorio. Por cierto, si esta guerra no termina. Y Europa debería calmar su pánico de que Rusia está a punto de invadir Europa, lo cual no es cierto, y abrir lo que Rusia ha estado pidiendo en realidad durante 30 años, que es una verdadera diplomacia sobre la seguridad colectiva en el continente europeo. Y si hace eso, y no estoy renunciando a eso, sería un cambio constructivo importante y podría llegar antes de lo que pensamos. Sabes, creo que este también es el único resultado pacífico que realmente beneficiaría a todos si se revisara la discusión sobre una arquitectura de seguridad europea real, como si pudiéramos revivir el concepto de seguridad indivisible, que era el principal hasta que surgió la idea de una paz hegemónica. Sí, esto eventualmente sería bueno para Ucrania también, porque cuanto más amenazada se sienta Rusia, más agresivamente responderá. Y esto es una muy mala noticia para los estados fronterizos que están en la frontera con Rusia.
frontline states who are on the Russian border. But I also want to ask you about. Pero también quiero preguntarte sobre, mencionaste el acuerdo de Minsk y todo esto, pero las negociaciones de Estambul, porque en esta batalla por las narrativas, siempre que tenemos narrativas o hechos que no encajan con la narrativa, simplemente se dejan de lado. Así que, por ejemplo, las negociaciones de Estambul a principios de 2022 ahora están completamente ausentes de la narrativa de guerra de la OEP, porque no encajan con la idea de que los rusos simplemente querían restaurar la Unión Soviética o estas otras narrativas que están promoviendo. Pero tú estuviste allí, volaste a Estambul. Mientras los rusos y ucranianos negociaban, ¿qué es lo que falta en la narrativa de la OER? What is it that's missing there from the EU's narrative? Russia's aim in 2020. El objetivo de Rusia en 2022 con la operación militar especial, según lo interpreto, era forzar a Ucrania, si puedo usar ese término porque estaba bajo presión, a regresar a la neutralidad, lo cual habría beneficiado a todos. Ucrania, Rusia, Europa, todos. Así que estaba presionando por algo que tenía completo sentido. Ucrania, como neutral, habría estado segura, habría sido estable, no habría sido una zona de guerra. Pero a Estados Unidos le disgusta la neutralidad. Ese fue todo el punto del momento unipolar. La neutralidad es una violación de o estás con nosotros o estás contra nosotros. Si afirmas ser neutral, simplemente estás contra nosotros. Esa era la visión de Estados Unidos. Entonces, el objetivo de guerra de Rusia en febrero de 2022 era la neutralidad en Ucrania y finalmente la implementación de algo como Minsk II, que era autonomía y protección para la población étnica rusa. Estos eran objetivos limitados. No pedían la anexión del Donbass. Eso fue algo que surgió más tarde en el año. No era un objetivo en febrero de 2022 y no estaba sobre la mesa en marzo de 2022. Ahora sabemos por tantos participantes, de los que hablé en Ankara, de hecho, los mediadores turcos, de los rusos, de los ucranianos, de los estadounidenses, de los británicos. Sabemos de tantas fuentes diferentes que las dos partes habían estado cerca de un acuerdo, y fue frustrado por Estados Unidos y el Reino Unido. Boris Johnson fue quizás el mensajero al final que puso fin por completo a ello. Pero las dos partes estaban cerca de un acuerdo porque Zelensky estaba diciendo públicamente a finales de marzo de 2022, en entrevistas en el Financial Times y en muchos otros lugares, sí, Ucrania puede ser neutral. Estaban llegando a un acuerdo. Estados Unidos no quería un acuerdo en ese momento. El Reino Unido, que es otra larga historia, muestra que se puede tener nostalgia imperial incluso más de medio siglo después. El Reino Unido es un país que absurdamente cree que es un imperio mundial y actúa como tal, siempre contando con que Estados Unidos haga su voluntad. El Reino Unido dijo no, necesitamos derrotar a Rusia para proteger la hegemonía occidental. Eso es lo que Boris Johnson dijo públicamente el año pasado. De eso se trata la guerra. Eso es lo que tú y yo hemos estado diciendo. Eso es lo que claramente es el caso. Y por eso la ausencia de este episodio en la narrativa europea es importante, como dices, porque esto muestra que la narrativa europea es completamente una narrativa que no tiene sentido. No es cierto lo que sucedió. No es cierto cómo se desarrolló esto. Te preguntas, sin embargo, ¿saben y simplemente se niegan absolutamente a decir la verdad? ¿O no lo saben? Porque algunos de ellos no son muy sofisticados y tal vez creen en sus propias narrativas o en cualquier narrativa que venía de Washington y demás. Es un poco confuso tratar de entender cómo pueden estar tan equivocados. Tengo que decir, sin embargo, que cuando fui al Parlamento Europeo fue una reunión paralela. No fue una reunión oficial del Parlamento Europeo, pero personas de todos los partidos, en todo el Parlamento, me han escrito después en apoyo. Gracias. Necesitamos diplomacia, necesitamos una política exterior europea. La reacción ha sido extremadamente positiva, excepto por parte de la Comisión misma, pero de los parlamentarios,
de personas de toda Europa, de personas de todas las persuasiones políticas, por cierto. Esta no es una posición extremista, todo lo contrario. La gente quiere paz en Europa. Quieren un retorno a la diplomacia en Europa. Es el liderazgo el que no les está dando eso en este momento. It's the leadership that's not giving them that right now. Yeah, no, well, it would be common sense because at the moment Sería de sentido común, porque en este momento el plan de la UE aparentemente es ir en contra del mundo, usar dinero que no tiene para comprar armas que no existen, para poder derrotar a la mayor potencia nuclear del mundo en el campo de batalla, lo cual considera una amenaza existencial. Así que no está realmente claro cuál es la estrategia, pero clear what the strategy is, but And can I see see that today the British Y veo que hoy los británicos están pidiendo la confiscación total de los activos de Rusia. Por supuesto, es fácil para el Reino Unido decirle a Europa que confisque los activos de Rusia, que destruya completamente su solvencia, su posición en el mundo de las finanzas, su posición en el mundo de la economía monetaria. Eso es lo que hacen los británicos hoy en día. Se jactan, hablan tonterías, como la gran potencia imperial sacrificando a todos los demás. Sacrificing everyone else. yeah, but it seems like the EU is eager to do sí, this, and as pero parece que la ULC está ansiosa por hacer esto. Y mientras Trump se prepara para alejarse de Ucrania después de que esta guerra por poder se haya perdido, se descargó sobre los europeos. Y los europeos parecen muy dispuestos, de hecho, demasiado ansiosos por hacerse cargo de este desastre. Es impactante que no estemos teniendo discusiones reales sobre hablar con los rusos y discutir temas de seguridad europea. the Russians and Como dije, probablemente estén atrapados por sus propias narrativas después de 3 años de afirmar que están luchando contra el nuevo Hitler. claiming to Creo que sería muy difícil aceptar que el lado opuesto podría tener preocupaciones legítimas. side might Pero de todos modos, aquí estamos. Profesor Sachs, muchas gracias por su tiempo. Realmente lo aprecio. thank you Sé que tiene mucho que hacer. really appreciate De hecho, está a punto de salir en este momento, así que lo agradezco. on your way out at the moment, so I very much I- appreciate Glenn, if I could just add one more word. Glenn, si pudiera agregar una palabra más. De nuevo, es solo un atisbo de posibilidad. Pero cuando Merz ganó las elecciones en Alemania, por supuesto, hizo una declaración justo después, diciendo que parte de su trabajo será entender que Europa va a necesitar tener una posición independiente de los Estados Unidos. Esta fue en realidad una declaración bastante clara. Nuevamente, como hemos estado discutiendo, ¿cuál es esa posición independiente? Si está del lado correcto o del lado equivocado, eso es otro asunto. Pero ya sabes, Alemania es importante en esto, por supuesto, central. Habrá un nuevo canciller. Hubo una reputación de la política pasada. Existe la realidad de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. There is the reality of the U.S.-Russian negotiations. There is a tradition in Germany of Existe una tradición en Alemania de cierta independencia en política exterior durante los últimos 40 años, desde Willy Brandt, Helmut Schmidt, Kohl, Schröder y de hecho Merkel hasta 2008, diría yo. Tal vez. Solo mantengamos nuestra atención en eso y esperemos que Alemania pueda ser una fuerza constructiva en la restauración de los lazos europeos rusos, la diplomacia y las relaciones económicas entre Europa y Rusia. Después de todo, uno de los principales objetivos de los neoconservadores estadounidenses después de 1991 fue romper los vínculos económicos entre Alemania y Rusia. Lo lograron. Hicieron estallar el gasoducto y destruyeron lo que era la base de la industria pesada alemana, que era la energía y los recursos de bajo costo de Rusia. Y Merz, como partido de negocios, puede, solo puede, llegar a darse cuenta de eso más temprano que tarde. come to figure that out sooner rather than later. well, during the Cold War, the Germans Bueno, durante la Guerra Fría, los alemanes, cuando se oponían a los Estados Unidos, generalmente era para mejorar las relaciones con Moscú. his argument Como argumentó Willy Brandt, el concepto era el de seguridad indivisible, seguridad para todos o seguridad para ninguno. to the Esto era muy diferente de la política de bloques, donde la maximización del poder se equipara a la maximización de la seguridad. Pero Willy Brandt parece estar reuniendo el valor para desacoplarse un poco de los Unidos y confrontar a América porque no son lo suficientemente hostiles contra los rusos.
Así que es exactamente el momento equivocado para hacerlo. Podría ser, podría ser, podría ser. Vamos a ver. Bueno, gracias de nuevo, profesor. Es un placer estar contigo. Genial, genial, Glenn. Muchas gracias. Gracias. Thanks.